El día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Hemos concluido la semana pasada nuestro congreso misionero y muchos de ustedes seguramente han estado entre nosotros conectados a través del Facebook. Pero hoy vamos a empezar una nueva serie. La serie es El valor de la palabra. Pero el tema que vamos a desarrollar es la palabra y la familia. Así que yo le voy a pedir ahí que me acompañen en una palabra de oración y vamos a iniciar luego con el tema. Padre, gracias en esta mañana, gracias por este tiempo. Háblanos tú, Señor, a través de tu bendita palabra. Estamos dispuestos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Yo me estaba olvidando de los lentes. Ahora sí puedo ver. Muy bien, hay un dicho que dice: una nación será tan fuerte como lo son sus familias. El desmoronamiento de la vida familiar es una realidad en todas las naciones del planeta, en nuestro país, encaminadas a una decadencia creciente y que se hace permanente. El evangelista Billy Graham, en su libro El mundo en llamas, él escribe palabras de esta decadencia con respecto a los Estados Unidos de América, pero que también tiene una relación con nuestro país, porque ahora lo vamos a ver. Dice estas palabras Billy Graham: la ley inmutable de la siembra y la cosecha se mantienen. Ahora somos los poseedores desventurados de la depravación moral y buscamos en vano una cura para ella. La cizaña de la indulgencia ha crecido más que el trigo de los límites morales. Nuestros hogares están sufriendo. El divorcio ha aumentado en proporciones epidémicas. Cuando la moral de una sociedad está en caos, la familia es la primera que sufre. El hogar es la unidad básica de nuestra sociedad y una nación es sólida solo si las familias que la conforman son sólidas. La descomposición de un hogar generalmente no sale en primera plana en los noticieros, pero destruye como las termitas las estructuras de una nación. La pregunta que deberíamos plantearnos en esta mañana es: ¿de qué manera pueden las familias resistir la decadencia moral en nuestra nación? Apreciado hermano, nos es necesario desarrollar un fundamento firme basado en la palabra de Dios. Es necesario que las familias peruanas, nosotros como miembros de esta iglesia local de San Miguel, apreciemos, valoremos la palabra de Dios como el fundamento de nuestra vida, pero también el fundamento de nuestras familias. Es necesario que debamos volver a la palabra de Dios. Es necesario que debemos leerla, que debemos meditarla, pero sobre todo obedecerla. Es necesario enseñarlas a quienes componen nuestras familias. Mis hermanos, hay muchas cosas que enseña la palabra de nuestro Dios a las familias, pero en esta mañana solamente quiero que estudiemos 3 aspectos importantes que la Biblia enseña a las familias. 3 aspectos muy conocidos que seguramente escucharás y dirás: uy, ya lo he escuchado en algún momento. Pero es necesario recordar lo que la palabra habla a la familia. ¿Saben? La palabra enseña a la familia a orar juntos. A orar juntos. Esto empieza con el ejemplo de los padres. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. De la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Escuchen bien esta parte. Así, las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Vuelvo a repetir. Así, las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Esto implica
que el esposo y la esposa están orando juntos. Cuán necesario e importante es que los esposos oren juntos por sus necesidades en el matrimonio, por sus hijos. ¿Cuántos matrimonios vienen teniendo luchas fuertes, desánimos, culpabilidad, vergüenza, y por ello no se disponen a orar juntos? Tome, mis hermanos, si usted aquí está y es un matrimonio, tome la determinación de orar todos los días. Puede ser breve, pero puede ser una oración bien enfocada. La oración, ¿sabe?, hará crecer la humildad en ambos. La oración va a edificar un elemento importante en el matrimonio, y eso es la unidad. Pero también que oren sobre asuntos de la familia. Proverbios capítulo 24, verso 3 nos dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Ahora, la sabiduría viene por medio de la oración. Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Familias, hermanos, necesitamos sabiduría para tener matrimonios armoniosos, para la crianza de nuestros hijos, para tomar decisiones sabias en medio de circunstancias difíciles. Las familias cristianas no tenemos por qué vivir como si estuviéramos en la oscuridad sin saber qué hacer. Podemos pedir a Dios que nos dé de su sabiduría para tomar decisiones correctas. Pero también los hijos deben participar de la oración en familia. Algunos de los hijos oran solamente en la mesa, antes de alguna de las comidas, y muchos otros solamente en tiempos de crisis, como cuando les ha ocurrido tal vez algún accidente, o cuando han adquirido alguna enfermedad, o frente a algún desastre natural, o ante la muerte de algún ser querido, o ante una pandemia como la que estamos atravesando. ¿Saben? Las oraciones de algunos jóvenes que integran familias y que pueden ser jóvenes que aún están liderando en las iglesias, se usa su oración como una llave de emergencia. Solamente su oración es como un SOS, como un auxilio. Por lo tanto, no es una oración de fe. No lo es, como lo dice Santiago 1:6, sino como último recurso, como un último recurso. Apreciado joven, si te encuentras aquí, si queremos que Dios nos oiga en crisis, cuando tú te encuentres en crisis, tienes que llevarte bien con Él. Tienes que tener una relación, una comunión con Él. En esa oración entonces serás escuchada con atención por Dios. Isaías 55, verso 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Punto 2. La palabra también nos enseña a la familia a estudiar la Biblia juntos. En muchas casas la Biblia sirve solamente como adorno para el registro familiar. Y no exagero al decir que podemos encontrar Biblias para ser exhibidas en una sala o en algún lugar muy importante de la casa. ¿Se han percatado? Hay Biblias abiertas en un lugar muy bonito y están abiertas. Una Biblia grande, es una Biblia muy decorativa. Pero también lo podemos tener como un registro genealógico. Mis padres, a quienes amé y sigo amando,
Mis padres, que han sido temerosos de Dios, tenían una Biblia grande, una Biblia muy especial, una Biblia muy antigua, que tenía varias hojas blancas pero enmarcadas y con líneas. Y en esas hojas allí llenaba los nombres de los hijos que les iban haciendo. Él ponía el nombre de todos nosotros, somos 8 hermanos, 7 hombres y una mujer, y él ponía nuestros nombres y ponía la fecha que habíamos nacido, pero también conforme los hijos se iban casando, ponía también los nombres de la esposa. Y si sus hijos y la esposa tenían un hijo, ponían también los nombres de los nietos. Esa Biblia hasta ahora existe. Y es una reliquia en la casa de mis padres. Claro, ellos ya no están, pero lo tienen mis hermanos mayores. Y lo usan. Y lo usábamos como una Biblia muy, muy apreciada. Muy apreciada. Mis hermanos, no es malo. No es malo. Pero el verdadero propósito de una Biblia, de la palabra de Dios, es para ser leído. Ese es el verdadero propósito, para ser meditado, para ser memorizado, para ser internalizado en nuestra mente y en nuestro corazón, pero sobre todo para ser obedecido. La Biblia es viva y eficaz, es como una espada de doble filo. Y es por eso que debemos entender la importancia de estudiar juntamente como familia. ¿Por qué? Porque nos da dirección para los hijos. El mundo, ¿saben? No te ofrece, apreciado joven, apreciadas familias, no te ofrece un buen GPS, no te ofrece un buen mapa, aunque ya no se usan los mapas, las hojas. Antes andábamos, ¿se acuerdan? Con ese mapa que venían al final de la guía telefónica. Ya no te ofrece una buena brújula para orientar tu vida y la de tu familia a un buen destino. No te ofrece ello. Por el contrario, te dirige hacia un destino de dolor, hacia un destino de sufrimiento, hacia una muerte eterna. En este mundo hay mucha presión por parte de los compañeros de la escuela de nuestros hijos. Hay mucha presión de los amigos de la universidad. Hay mucha presión de la misma sociedad en que vivimos. ¿Para qué? Para hacer lo malo, para alinearte a la filosofía de vida que este mundo te ofrece, pero que es contrario a Dios y que rechaza a Dios y que le da la espalda a Dios. Los medios, las redes sociales, la industria cinematográfica, los canales por cable, la música, le dice a los jóvenes, le dice a la familia que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Le dice a los jóvenes, le dice a la familia que no es malo burlarse de los padres, que no es malo rebelarse ante los padres. Le dice que creer en Dios es anticuado. Les dice que hacer trampas en los exámenes es normal. Que practicar el sexo fuera del matrimonio no es pecado, sino para conocer, que es necesario para conocer a tu pareja. Y que debemos aceptar todo tipo de ideología pagana como la ideología de género. Con razón que los jóvenes andan buscando identidad, andan buscando saber quiénes son. Por lo tanto, apreciada familia, apreciado joven, la Biblia es guía para la juventud de nuestros hijos. El Salmo 119, verso 9 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? El salmista responde, con guardar tu palabra. Sí, la palabra de Dios que es guía y luz para nuestro camino, Así es. Miren lo que dice el Salmo 19.
19, versos 7 al 11. Voy a leer todos estos versos porque es interesante. Miren lo que dice. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven para advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Saben? Cuando escuchamos las palabras, estas palabras que están escritas en estos versos, enseñanzas, decretos, mandamientos, es posible que imaginemos que son reglas tediosas, reglas complicadas y que incluso nos pueden amargar, enojar la vida. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? Aún a nosotros los mayores, no solamente a los jóvenes. Mandamientos, reglas. Son mandamientos que pueden agotarnos, que pueden desgastarnos, que pueden enojarnos. Sin embargo, en este salmo descubrimos que es todo lo contrario. Nos dice que las enseñanzas de Dios, nos dice que la palabra de Dios, dice, reaviva el alma. Nos dice que imparten sabiduría, que alegran el corazón, que dan buena percepción, que sirven de advertencia y que recompensan. Vaya, la palabra, los mandatos, los dichos recompensan, dan buena percepción, imparten sabiduría, alegran el corazón, reavivan el alma. Pero también la palabra te da fortaleza para decidir de antemano. Miren lo que dice Daniel, capítulo 1, verso 8, nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Saben? La palabra te da determinación. La palabra de Dios te da valentía. La palabra de Dios te da coraje para agradar a Dios, a nuestro Señor, como se lo dio a Daniel. Conocemos seguramente la historia, pero también la palabra nos lleva a recordar lo que Dios hizo y hace por su pueblo. Éxodo capítulo 12, verso 26 y verso 27 nos dice: entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron ante el suelo y adoraron. ¿Saben? El pueblo de Israel recordó de qué manera habían sido rescatados, librados de las manos de los egipcios. Y ese era el sentido de la Pascua. Ese era el propósito de celebrar, de conmemorar la Pascua. Recordar de cómo Dios los había rescatado con mano poderosa. De cómo Dios, a través de la sangre de un cordero, pintando el dintel de las puertas, por lo tanto el ángel de la muerte no tocaba la vida de los israelitas. No tocaba.
De esa misma manera, nosotros celebramos nuestra Pascua. ¿Y cuál es nuestra Pascua? Lo acabamos de celebrar hace un momento, tomando la cena del Señor. Ya no fue un cordero que podía morir vez tras vez, una y otra vez, porque era una muerte insuficiente, sino la muerte de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que su muerte es única y suficiente para pagar la culpa y los pecados de toda la humanidad. Y es por eso que la palabra del Señor nos lleva a recordar lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo por nosotros es traernos salvación, traernos perdón de pecados y traernos vida eterna. Y por eso usted y yo estamos aquí. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero saben, ahora hay consecuencias por no recordar. Hay consecuencias. Jueces, capítulo 2, verso 10 nos dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Esta lectura la hemos hecho hace pocos días. Jueces capítulo 2. Vaya, ¿cómo acabó la vida de Josué? ¿Cómo acabó la vida de toda esa generación victoriosa? Una generación al cual Josué le llega a decir: pues yo y mi casa serviremos al Señor. Y todos se levantaron y dijeron: yo también. Pero la siguiente generación, que la vemos en Jueces, es una generación que se olvidó, que no recordó lo que Dios había hecho por su pueblo. Y es una generación que hasta ahorita lo estamos leyendo, que está sufriendo, que está pobre, que no tiene ni siquiera alimentos y que se están acobardando, y que Dios en su bondad, en su misericordia le está levantando ¿qué? Líderes, jueces. Vaya, esa es la historia actual, que todos lo conocemos porque la leemos en nuestro devocional. Mis hermanos, la palabra nos lleva a recordar lo que Dios hizo por nosotros, pero aún mucho más, lo que Dios seguirá haciendo por nosotros, por sus hijos, por las familias, como dice el Salmo 103. No olvides ninguno de sus beneficios, ningunos. Pero también, no solamente la importancia, sino también apartar tiempo para estudiar juntamente como familia. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Cuando apartamos tiempo para estudiar la palabra, usted edifica con vulnerabilidad. Con vulnerabilidad, sí. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Es decir, que la escritura primero tiene que hacer efecto en nuestras vidas. La palabra tiene que hacer efecto primero en aquel padre, en aquella madre, para que cuando haga efecto esa palabra en la vida de aquellos padres, entonces tendrán la posibilidad, la capacidad, la autoridad para poder enseñar a sus hijos. Pero también edifica con intencionalidad. Y dice: y la repetirás a tus hijos. Es decir, haciendo que el devocional diario, asistiendo ¿a dónde? A los Grammys, participando de qué, de los cultos,
virtuales o presenciales, sin sacar la vuelta, participando de las noches de clamor, de las mañanas de oración. Pero también dice, edifica con espontaneidad. Dice el texto, y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, aprovechando cualquier circunstancia del día para instruir en los principios bíblicos a nuestros hijos. También, cuando apartamos tiempo para estudiar la palabra, somos el ejemplo de la familia, así como Timoteo tuvo el ejemplo y la enseñanza de su familia. Según de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15 nos dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Según de Timoteo 1:5 nos dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Cuántos de aquí de repente estamos y somos esos testigos, verdad? Nos han enseñado nuestros padres la palabra de Dios. Y seguro en algún momento dado nos alejamos, nos apartamos, renegamos de Dios. Pero después nos dimos cuenta que esa palabra no llega vacía. Hace efecto en nuestras vidas. Y como último punto, la palabra enseña a la familia a poner primero el reino de Dios. A poner primero al reino de Dios. Vemos un solo ejemplo del Antiguo Testamento, Josué, capítulo 24, verso 15. Pero si no les parece bien servirles, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses de sus padres que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra, donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Josué puso su vida y la de su familia al servicio de Dios, al servicio del reino de Dios. La palabra, al poner primero el reino de Dios, también es al tomar decisiones. Ponemos primero el reino de Dios cuando usted y yo tomamos decisiones. Y aquí quiero tomar el ejemplo de una decisión en sentido negativo. En sentido negativo. Miren, conocemos la historia de Lot, la familia de Lot. Génesis capítulo 13. Se le ofrece a Lot la oportunidad de elegir dónde vivir. ¿Se acuerdan cuando después de un tiempo Moisés le dice, Lot, es tiempo de separarnos? Y Abraham le dice, puedes escoger el lugar que tú quieras. Y Lot, sin tener consideración, sin tener el respeto debido, sin considerar aquel líder a quien ha seguido, Lot no le dice y no le responde, no, Señor, escoja usted por mí, yo voy a ir a donde usted me indique, o elija usted y yo me iré en sentido contrario. Pero Lot lo primero que hace es escoger el valle del Jordán, el lugar más fértil. Vivo él. Génesis 13 dice, verso 12 y verso 13, Lot habitó en las ciudades de las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Años después, Lot cosecha las consecuencias. No puede salvar a sus yernos, no los puede. Por el contrario, recibe burlas de ellos. Cuando Dios está trayendo juicio sobre Sodoma, enviando al ángel, no le hacen caso a Lot, se burlan de Lot. Su esposa se vuelve una estatua de sal por desobedecer al ángel al mirar hacia atrás. Sus hijas
cometen el incesto con su propio padre. La degradación total en estas mujeres. ¿Qué lecciones vemos? Lot fue movido por lo físico, lo mejor para su ganado, en vez de lo mejor para su familia en lo espiritual. Eso es lo que eligió Lot. Eso es lo que él elige, lo mejor, lo que a él le conviene, lo que a él le conviene. Pero también, mis hermanos, una familia ocupada en la obra espiritual, en las cosas de Dios y en lo eterno. Los padres terrenales de Jesús. Miren, Lucas 2:41 nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Se preocupaban por tener la familia presente en los cultos prescritos en la ley. La familia, los padres de Jesús, estando en todas aquellas ceremonias, en todas aquellas fiestas, en los cultos que la ley lo había prescrito. Hoy no hay templo. Como cuando la mujer samaritana recibe las palabras de Jesús y le dice: tú puedes orar ahora donde tú te indicas. No puede ser necesariamente en este monte ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahora la adoración iba a ser en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ahora nosotros celebramos y adoramos a nuestro Dios el primer día de la semana. Venimos cada domingo. Hemos vuelto hace un poco más de un mes, pero cada domingo en la manera virtual durante 1 año y medio nos encontrábamos. Y qué bueno, cuán necesario nos es retornar a la casa de Dios, a esta casa, para poder enseñarnos, para poder interactuar, para poder edificarnos mutuamente, unos a otros. Nos era necesario encontrarnos y nos es necesario permanecer. Nos es necesario perder aquellos temores, aquellos miedos y volver y confiar en el Señor. Claro, con todos los cuidados, pero nos es necesario retornar a casa. Y vaya, los padres de Jesús iban y cumplían, llevando al Hijo a la casa, al templo de Dios. Pero miren, hay otro ejemplo. Aquila y Priscila. Ellos enseñaron a otros. Ellos pusieron también el reino de Dios por delante, enseñando a otros. Hablando de Apolos, dice Hechos capítulo 18, verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿A quién? A Apolos. ¿Qué hicieron con Apolos? Lo discipularon, le enseñaron. Miren, usted pone el reino de Dios, usted pone las cosas de Dios, las cosas espirituales por delante, y eso nos enseña la palabra, eso enseña la palabra a la familia. Pero también Aquila y Priscila abrieron su casa para reuniones de la iglesia. Romanos 16, verso 13 al 5 dice: salud a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Vaya, no solamente enseñaron, no solamente discipularon, poniendo el reino de Dios por delante, poniendo las cosas espirituales por delante, sino que también abrieron las puertas de su casa. Habrá momento en que los Grammys presenciales retornen, pero anhelemos ello y dispongámoslo. Pero también la casa de Cornelio, un oficial romano, en Hechos 10, saben, no voy a leer los versos, pero dice: reunió en su casa a toda su familia. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, el evangelio. Esto le importaba de tal manera a Cornelio
que Él convoca a toda la familia y convoca a Pedro para que predique el evangelio. ¿A quiénes? A gentiles. A gentiles. Hoy hay necesidad de apartar tiempo para que la familia que aún no conoce a Cristo también escuchen el evangelio. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra a las familias. Nos lleva a considerar, a priorizar el reino de Dios, el servicio a nuestro Dios, nuestra vida a las cosas de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicar lo que tú nos has enseñado en esta mañana. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.